Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos foristas, como todos los viernes, acá con nosotros en La Otra Realidad, aquí a través de mi página, mi fanpage, Andrew Álvarez Charón, página oficial. Gracias a todos, como siempre, por conectarse y por compartir también el contenido de esta información y de lo que luego será este video para todos aquellos que tal vez no tengan la oportunidad de estar en vivo aquí con nosotros y tengan que verlo tal vez pues diferido en mi canal de YouTube o directamente acá en mi página Andrew Álvarez Charón, página oficial. Recuerden que esto va a ser también subido a mi plataforma, a mi canal de YouTube por el webmaster Carlos Figueroa. Gracias a todos ustedes por conectarse y por nuevamente siempre tener la confianza de compartir con nosotros este rato. Ustedes me regalan de su vida, de su tiempo cada vez que hacemos este tipo de transmisiones y siempre lo agradecemos. Acá comenzando precisamente hoy, 20 de junio del año 2025, nuestro programa La Otra Realidad, programa de corte ecléctico, distinto y diferente. Así que ya empiezan a entrar los amigos ya en cantidad, así que ya tenemos quórum, por ahí comenzamos. Y hago la aclaración porque recuerde que esto va más adelante repetido en el canal de YouTube y hay personas que quieren que eso es en vivo y que yo estoy todo este tiempo dando, ¿no?, qué sé yo, esta liturgia. La realidad es para que ustedes tengan la oportunidad de entrar, de conectarse y de que pues tengan, ¿no?, la mayor parte de la información que tengamos disponible para ustedes hoy. Con la venia de ustedes y el perdón de ustedes, pues acá continúo yo acá con lo que puedo esta noche en vivo. Bueno, también quiero aclarar que nuestro directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, hoy no va a estar con nosotros. Obviamente tiene una celebración familiar, llegó una nueva nieta, así que definitivamente pues eso es más que comprensible. Hay que compartir con la familia y con las nuevas generaciones, porque eso es lo que queda de nosotros, lo mejor de nosotros, lo que dejamos en este mundo, que lamentablemente necesita muchos esfuerzos para mejorar. Pero bueno, dicho todo eso, vamos directamente al grano, a los asuntos que me traen una vez más con ustedes acá. Perdonen que acá tenemos el ojo que nos está dando un poco de problema. Los problemas que tengo, mejor dicho, las situaciones que quiero acá discutir con ustedes en el próximo rato que estemos. Vamos a tener dos segmentos como siempre, pero vamos a comenzar con el primero. Bueno, lógicamente todo el mundo está atento a lo que pueda estar pasando en estos momentos en el conflicto del Golfo Pérsico, en esta situación que surge en Irán. Es un tema que ha sido recurrente todos estos días. Hemos estado hablando de esto cada vez que tengo una participación por aquí, a través de mi fanpage o en otras plataformas, en otros programas que también compartimos, analizando la situación del Oriente Medio, que para todos es preocupante, o definitivamente que estamos en un compás de espera, que el presidente Donald Trump ha dado básicamente 2 semanas en lo que decide si interviene o no interviene militarmente contra Irán, y toda esta cuestión que se está sucediendo en estos momentos, pues mantiene en vilo, ¿no?, a todo el mundo. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esto finalmente. No vemos realmente que haya tampoco, ¿no?, un movimiento grande para lograr algún tipo de negociación, más allá de lo que ha hecho lo que llaman el E3. Vamos a hablar de eso brevemente. El E3 es una representación que se ha reunido allá en Ginebra, ¿no?, en Suiza, con el representante o con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, para tratar de ver qué forma o de qué manera se puede llegar a un acuerdo para un cese al fuego, representándose ellos mismos, no representando a Estados Unidos, no representando los intereses de Israel. El E3 es compuesto por Gran Bretaña, por Alemania y por Francia, ¿no?, estos 3 países, y luego también una representación de la Unión Europea, que ha estado en esta reunión de par de horas que se dio hoy. Pero en eso voy a hablar dentro de un rato, ¿no?, porque en esta reunión pues una vez más no se llega a nada, y me explico. Mire, hemos visto esto repetido en todo tipo de conflictos en los últimos años. Con Gaza vimos sin número de intentos de que pueda haber un alto al fuego en Gaza, que se pueda llegar a la paz. Egipto, Qatar, todo el mundo ha involucrado, Estados Unidos, y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? La cuestión continúa y la guerra, si así le podemos llamar a eso, pues obviamente continúa la violencia allá en la franja de Gaza y obviamente se ha movido hacia Cisjordania de una manera pues rápida y lamentablemente también incisiva. Por otro lado, hemos visto esta situación también con el conflicto en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, que se ha tratado, que han tratado en Turquía, que se han reunido aquí, que se han reunido allá, que Trump llamó a Zelensky, que Trump llamó a Putin, y absolutamente nada ha ocurrido. Uno que otro cambio de prisionero, pero fuera de eso, la guerra continúa. ¿Es o no es así? Así que ya tenemos que definitivamente darnos cuenta de que la diplomacia no está en su mejor momento.
sea, no estamos en el mejor momento de la diplomacia internacional. Las Naciones Unidas, pues, no representan absolutamente nada, si mastique con las neuronas, nada, ¿no? No tiene injerencia, no tiene coyunturas, no tiene fuerza, porque para colmo el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas está compuesto por países que están de alguna forma u otra ligados a los conflictos que se están peleando en estos momentos. ¿Cómo? Pues bueno, Estados Unidos, que es parte de ese comité, lógicamente está ligado con Israel, es su principal aliado. El principal aliado de Israel en el mundo es los Estados Unidos de América, ¿ok? Anteriormente el principal aliado de Estados Unidos era Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido, y ya no lo es tampoco. Ahora, aparentemente, la relación entre el gobierno sionista de Israel y Washington pues es más sólida que cualquier otra relación que pueda tener con la OTAN, o usted se olvidó de la situación entre Estados Unidos y la OTAN. Dicho eso, para que sepamos dónde nos estamos moviendo, ¿no? La situación no es sencilla, no es fácil. Luego Rusia pues está metida en una guerra, ¿no? Y luego detrás de Rusia pues China sostiene a Rusia. ¿Es o no es así? La economía de Rusia, su economía de guerra se sostiene por los chinos. Lo hemos discutido aquí hasta la saciedad, ¿no? Es algo que hemos expuesto y que en todo tipo de foros donde se analiza el conflicto allá en Europa Oriental, pues nos explica claramente y nos demuestra claramente que gracias al apoyo básicamente incondicional de China con el compra de gas y de petróleo y de otros recursos rusos, pues se mantiene Rusia activa, ¿no?, en su guerra. A esto, claro, hay otras cosas más adicionales, pero bueno, no las vamos a estar acá desglosando en este momento. Así que definitivamente pues tenemos un panorama donde ambos países, tanto China, Rusia, Estados Unidos, están en ese comité, obviamente, y no van a llegar a ningún acuerdo porque hemos explicado en muchas ocasiones que tanto unos como el otro se dan veto, es decir, se bloquean continuamente, se bloquean de un lado al otro. Pero bueno, ¿qué va a haber paz? Bueno, mi hermano, dijo una vez, y lo cito por enésima vez, Platón, que solo los muertos conocen el fin de la guerra. Y lamentablemente es así. Los vivos seguimos sufriendo las consecuencias, y aún nosotros acá, distante a Ucrania, distante al Golfo Pérsico, distante a Gaza, o cualquier otro conflicto los que ocurren allá en África, no hay duda de que de alguna forma o manera todo eso nos afecta de muchas formas, ¿no? No solamente en el costo de la vida, porque esto pasa también factura, sino definitivamente en un mundo que cada vez se hace más pequeño, donde cada vez son menos las opciones que usted tiene para visitar el mundo, viajar o aprender de otras culturas. Ya básicamente hay muchísimos lugares donde ya, si usted está al día también, sabe muy bien que el Departamento de Estado, bajo órdenes del presidente Donald Trump, ha estado bloqueando un sinnúmero, ¿no?, de accesos que puedan haber a países que antes podían llegar con visa a Estados Unidos, y ahora está bloqueado. Y ese acceso se va a aumentar básicamente a 44, 45 países más, que también, lógicamente, usted no puede viajar de aquí hacia allá. La mayor parte de estos países, obviamente, están en África, están en el Medio Oriente, algunos en Latinoamérica, ¿no? Venezuela, Cuba, por mencionar algunos, ¿no? Y por ahí para abajo le van a incluir Nicaragua y obviamente Bolivia, que también está en ese trote. Pero bueno, dicho eso, vamos a las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Mire, mi amigo, la seguridad, por ejemplo, las bases allá en Europa parecen no ser la mejor, inclusive en Gran Bretaña, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de los planes que había alegadamente adelantado el MI6 hace meses atrás. De hecho, el pasado año 2024, el MI6, que es la inteligencia, el equivalente a la CIA que tienen los británicos, habían estado informando a la Unión Europea y a la OTAN de que se acercaban una serie de rachas o de ataques secuenciados terroristas en Europa, y obviamente ellos se estaban preparando para esto. La pregunta de rigor es la siguiente. Usted sabe muy bien que la base aérea de la Real Fuerza Aérea Británica allá en Oxfordshire fue invadida por dos individuos, es decir, dos individuos vencieron la seguridad y entraron y empezaron a pintar, ¿no?, graffiti en los motores de los aviones militares de la Fuerza Aérea Británica. Entraron allí como Juan por su casa, no los detuvo nadie, entraron en un scooter, pintaron graffiti, todo esto, y luego salieron. Lo que esto demuestra que definitivamente los aviones en Gran Bretaña militares están expuestos a sabotaje. Si hacemos memoria acá en Puerto Rico, hemos vivido eso. Recordamos, por ejemplo, el ataque a los macheteros allá, a la base Muñiz, ¿se acuerda usted? En el pasado siglo, en la década de los 80, cuando ellos atacaron la base Muñiz y destruyeron varios aviones A-7, lo que demostraba una vez más que es vulnerable, ¿no?,
el acceso a estas bases militares y que aunque se dice que a través del tiempo se ha fortalecido la vigilancia y los sistemas electrónicos que se utilizan para monitorear lo que entra, sale o se acerca al perímetro de la base, hasta el día de hoy pues obviamente sigue siendo ¿no? una instalación expuesta. Y Puerto Rico tiene instalaciones expuestas. Y esto lo digo porque próximamente vamos a estar allá en Bellas Artes de Santurce con Top Secret 3.0. Y vamos a hablar del terrorismo en Puerto Rico, vamos a hablar también de algunas de estas situaciones que se han sucedido en la isla y los niveles de seguridad que puedan tener no solamente áreas de embarque como pueden ser aeropuertos, pueden ser las bahías de San Juan o los muelles, sino definitivamente qué seguridad puede existir en zonas de Puerto Rico que puedan ser saboteadas en un momento dado si este tipo de situación se diera en Puerto Rico. En el pasado se dio, lo sabes, sí, en el pasado se dio. En el pasado en Puerto Rico obviamente hubo lo que llaman terrorismo doméstico, ¿no? Y se lo achacaban al Ejército Popular Boricua, se lo achacaban a un sinnúmero de individuos en particular que alegadamente ponían bombas incendiarias aquí en alguna de las tiendas por departamento de estas cadenas de tiendas al por mayor de los Estados Unidos, entre otras cosas más. Pero bueno, por ahí vamos. En esta situación ahora pues tocamos esto de la base de esta área Oxfordshire allá en Gran Bretaña y lógicamente demuestra que están expuestas todas estas bases y que los niveles de seguridad tienen que ser elevados definitivamente para poder resistir cualquier tipo de intento de ataque. Pero bueno, dicho todo eso, hablaba hace un momento de la situación esta que se dio allá en Ginebra, en Suiza, en la reunión del E3 con Abbas Araghchi. Abbas Araghchi es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y el que estuvo reunido con ellos. Bueno, el resultado de esta reunión luego de 2 horas es ninguno. Por eso fue que empecé, ¿no? Este programa hablando de cómo ha sido fútil y cómo ha sido inútil y cómo pues, meramente ha sido un intento de unas conversaciones que nunca llegan a nada. En este caso no se llegó absolutamente a nada. Lo único que dijo, ¿no? Obviamente el ministro de Irán es que sería bueno poderse reunir más adelante, pero no llegó a nada. ¿Por qué? Porque para comenzar, a priori, estos países, Francia, Alemania, Gran Bretaña y el representante de la Unión Europea, van con la idea y les ponen la idea de que ellos no creen que el programa nuclear de Irán sea civil, sino que es militar. A priori la mesa dice, bueno, su programa es militar. Obviamente este señor, dentro de la conversación que se da, que es muy poca la información que se ha podido filtrar, obviamente les pregunta de cómo ellos garantizan que su programa nuclear es militar y ellos pues obviamente citan la información que han podido recopilar, tanto la inteligencia de sus países como la inteligencia compartida con Estados Unidos y con Israel. Y ahí pues obviamente pues se llegó a un momento, a un impasse y ahí terminó la reunión. No más con eso. ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, simple, elemental. La guerra va a continuar. Hay una guerra, esto no es un intercambio, no, esto es una guerra formal, lo sabe usted, ¿verdad, mi amigo? Irán e Israel están en guerra. No es un conflicto menor, no es como la época de Vietnam, que estuvimos peleando en Vietnam casi 12 años y nunca se declaró la guerra, porque el Congreso nunca la declaró. Tuvimos un conflicto que era el presidente quien lo corría en aquel entonces, Johnson, después Nixon, y por ahí hasta que terminó obviamente con Ford. Pero la realidad es que en estos momentos estamos en una guerra de verdad. Y la situación aquí definitivamente es que hasta dentro de 2 semanas, ya debe ser un poco menos, 13 días, más o menos han quedado 12 días, en el momento que ya se venza la fecha que haya dado determinación al presidente Donald Trump, no vamos a saber qué va a hacer Estados Unidos. Y mencionaba yo hoy en otro foro que 2 semanas es mucho tiempo en una guerra de esta naturaleza, lo sabe. Es una guerra donde se están disparando con misiles de medio alcance, con misiles obviamente balísticos, con misiles, por ejemplo, hipersónicos, con drones explosivos, entre tantas otras armas que se están usando en estos momentos, y la aviación obviamente israelita bombardeando, ¿no? a distancia las posiciones que hay dentro de Irán, no solamente su programa nuclear, sino las bases militares, las baterías y los radares que puedan tener para darle, por ejemplo, aviso temprano a Teherán, la capital de Irán, o a cualquier instalación dentro. El trabajo, lógicamente, que ha llevado a cabo la Fuerza Aérea Israelita es neutralizar todo eso. Digo, así como se hace la cosa, usted ve los primeros ataques aéreos que se hacen, no es bombardear lo primero que usted encuentra o el ejército, usted destruye las defensas aéreas y sobre todo los radares que puedan servir para que esa defensa aérea pueda localizar sus aviones en movimiento. Así que esa ha sido una de las primeras etapas de esta guerra que llevó a cabo Israel contra Irán. Los ataques que se han sucedido, pues bueno, ya se dio cuenta, hemos hablado en muchas ocasiones, cómo el domo de hierro es vulnerable, totalmente, no, la cúpula de hierro es vulnerable. No es aquella cosa que todo el mundo se creía protegido con una sombrilla, ¿no? ¿Quién le dijo eso? ¿Cuándo? Estamos viéndolo.
Todos los días lo vemos, todos los días. Impactan misiles, no uno, no dos, no tres. He explicado aquí, lo explico por enésima vez, ¿no? Que el FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, decían que ellos tenían la capacidad más o menos de neutralizar, ¿no? Un 90% de lo que llega allí, tal vez un 10% pueda impactar alguna zona, ¿no? Pero en estos momentos no solamente han sido impactados edificios, oficinas de inteligencia, que sí estaban en el blanco, no fue casualidad, han impactado obviamente edificios de tecnología y de computación allá en Israel, han sido impactados hospitales, que de hecho este hospital que fue impactado allá en Israel me está curioso, dígame si eso no es así, oiga, me está curioso. Netanyahu, ¿verdad? Y este señor Israel Katz, que es el jefe, ¿no?, de las fuerzas militares, y Ballard, que es el otro que está en la cúpula de poder, han declarado una vez más que Irán es terrorista porque atacó un hospital. Mi hermano, esto es un mundo de mentiras. Vamos todos aquí a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Porque Irán atacó un hospital en Israel, son los terroristas, y eso es un crimen de guerra. Pero entonces, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Dígame si eso no es cierto. Israel ha destruido todos los hospitales que hay en Gaza, con la gente adentro, con los heridos adentro, con niños. Eso no, digan, no un hospital, no dos, no tres, no cuatro, barrió los hospitales en Gaza. Es la verdad, no hay quien lo niegue, pero eso no es un crimen de guerra. Ahora, el hospital que ha sido impactado en Israel es un crimen de guerra, es terrorismo. Usted se da cuenta, si no se da cuenta a esta altura de la vida, obviamente el daño cerebral es grave. Tenemos un gran problema por no ver la verdad o no ver las cosas como son. Y no hay justificación para que Irán ataque un hospital en Israel. Tal vez le dio un mal tiro, quién sabe. Pero lo mismo se aplica a Israel con Gaza, volando los hospitales, porque ahí está Hamas. Pues bueno, ¿qué va a decir Irán? Que ahí está, que el Mossad. No sé. O sea, usted tiene que darse cuenta de cómo en la guerra cada parte se justifica a sí mismo en lo que hace. En el crimen que obviamente impone y que para ellos pues se le justifica porque el enemigo es el enemigo y el enemigo nunca es humano. El enemigo usted lo demoniza, el enemigo usted lo ve como algo, otro planeta, ¿no? Ni siquiera extraterrestre. Algo peor que eso se lo puedo imaginar para obviamente detestarlo y odiarlo. Pues bueno, de nuevo, no llegó a ningún acuerdo, no hubo nada con esto. Una situación que ha surgido también en Estados Unidos ya relacionada con todo esto. Y nuevamente ya esta es la política de Estados Unidos. Y, bueno, la política de Estados Unidos es tan politiquera como la de Puerto Rico, lo sabe, ¿verdad? Republicanos y demócratas allá, es como hablar aquí de populares y PNP, y pipiolos y estos que se sacan todas las greñas día y noche y que viven del insumo de los insultos que se llevan a cabo y que usted ve que no hay ningún tipo de unión colectiva para mejorar el país. Acá, en la política chiquita de la isla, todos, cada cual en su partido, cada cual en su tribu política, y peleando todo el tiempo, y todo el mundo olvidándose que el pueblo necesita y que de alguna forma u otra hay que trabajar en conjunto, porque aquí esto es pelea de perros. Pues allá en Estados Unidos exactamente igual. Tío Sam, allá los gringos lo hacen exactamente igual. Demócratas y republicanos no se soportan, se odian. Usted ha visto enfrentamientos en la calle, como los que se dan también allá en el Capitolio y de todas clases, y como despectivamente habla Trump de los demócratas y como los demócratas hablan despectivamente también de Trump. Pero también usted encuentra gente que por alguna razón se ha quedado, ¿no?, con una espina adentro, como lo es John Bolton, de que hemos hablado aquí muchas veces, entre otros ex asesores del presidente Donald Trump, especialmente en su primer cuatrenio, ¿no? Usted se acuerda que John Bolton era el asesor de seguridad nacional de Trump, allá en Casa Blanca, y el tipo ha escrito un libro, el tipo está con un montón de cosas, y obviamente cada vez que puede habla de Trump. Lo que dice Trump es cierto o no es cierto. Bueno, el problema es que hay otros exfuncionarios de Casa Blanca que afirman lo que dice John Bolton, y ahí es donde uno se pregunta qué es cierto de esto, qué no es cierto. Bueno, yo siempre he dicho que uno debe esperar al resultado de las cosas, ¿no? En lo que le ha echado bien y vale el resultado. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Malas decisiones o buenas decisiones se saben siempre al final. ¿Quién gana con esa decisión y quién pierde o qué efecto tiene sobre nosotros? ¿Esa decisión política o una decisión militar? Pues bueno, en este caso lo que ha dicho es que Trump para Putin es un tonto útil. Y lo ha dicho y tiene varios videos de la entrevista que se le hizo hablando de Trump, diciéndole que obviamente es un incapaz mental y que no conoce siquiera, ¿no? Y no lee ni siquiera los informes de inteligencia ni todo lo que se le dice que es prudente hacer, y que como él es Trump, pues él se cree que es dueño de la nación, que es su corporación. Y esto pues obviamente John Bolton lo ha tirado por ahí para abajo. Hay gente que no cree en lo que dice John Bolton. Yo, como todo, lo paso por el sedazo. Tal vez tiene razón en algunas cosas, en otras creo que también está la mala sangre que pueda tener contra el presidente Trump, como tantos otros. Así que esa es parte de la política chiquita que se da en los Estados Unidos. Pero como consecuencia de todo esto, si realmente
Vamos a hablar brevemente del presidente Trump, que él dice que en aquel primer viaje en el 2018, cuando se reunió por primera vez con Kim Jong-un, dice que se amaban, que hicieron un clic increíble y que olvídate de esto. Bueno, Kim Jong-un no habla con Trump ni le interesa hablar con Trump en estos momentos. De hecho, Kim Jong-un ha amenazado y ya está en la prensa, inclusive se ha publicado en la prensa rusa allá en Moscú. Han publicado ellos que Kim Jong-un incluso ha dicho que si tropas de Estados Unidos llegasen allá a Irán, él va a enviar divisiones de combate a Irán, como está haciendo en el conflicto de Ucrania, o ha hecho por lo menos los territorios rusos para que combatan a las fuerzas de Ucrania. Claro, yo creo que eso es un show force de Kim Jong-un. Él no tiene la capacidad de enviar a nadie al Oriente Medio por ningún medio, porque no tiene ningún medio. Kim Jong-un solo pudo transportar gente a Rusia, obviamente por la cercanía naval, que pudieron tener barcos donde pudieron llevar a sus soldados, ni siquiera eran barcos militares per se. No, o sea, Kim Jong-un no tiene nada de eso, pero obviamente con la boca y con el miedo que infunde a tanta gente, pues tal vez la gente se cree que se va a atemorizar, pero lógicamente para los Estados Unidos no significa absolutamente nada lo que diga Kim Jong-un. Ahora bien, si fuera una invasión a Corea del Sur, ahora estamos hablando de otros $20, porque está obviamente en su perímetro. Muy diferente a hablar del Golfo Pérsico, donde tampoco los chinos se van a meter directamente, y lo he explicado hasta la saciedad, y China sí está apoyando técnicamente a Irán. Se sospecha, la inteligencia, por ejemplo, de los Estados Unidos y otros aliados, sospechan de que o Rusia o China está dándole obviamente opciones logísticas a Irán, permitiéndole utilizar sus satélites, información satelital de ubicación específica de zonas o blancos que puedan ser impactados sobre el territorio de Israel. Esto sí se ha hablado, esto sí está obviamente en la discusión en la comunidad de inteligencia, que este apoyo sí se le puede estar ofreciendo, porque aunque Irán ha utilizado o ha logrado, ¿no?, poner en órbita satélites militares, usted lo sabe, ¿verdad? Irán tiene cohetes y ha puesto en órbita satélites hace tiempo ya, pero que la necesidad que hay, obviamente, por tener información adicional e información más asertiva, más directa, pues no cae dentro de los recursos que tiene en estos momentos Irán para poder atacar a Israel. Por ende, pues, los analistas suponen entonces que o China o Rusia, o ambos, están dando esta información para que la cohetería iraní puede impactar zonas neurálgicas dentro de Israel. Así que esto se complica, esto no es fácil. Ya usted tiene otros ahí que están tras bastidores también de alguna forma. No van a mandar tropas, pero también podrían estar mandando o enviando, obviamente, munición o armamentos, como en el caso de China, que vuelvo a señalar por enésima vez. Los aviones chinos están llegando allá y ha habido registros, ha habido obviamente documentación donde se discute esto y donde se informa, ¿no?, el continuo viaje, ¿no?, continuo, porque es todo el tiempo, de aviones que siguen llegando con equipamiento allá a Teherán y a otras instalaciones o a otras zonas de Irán. ¿Qué traerán estos aviones? Pues bueno, yo no sé, nadie sabe, pero bajo un conflicto como este, en que China apoya a Irán, que dice que ha sido agredido por Israel, pues, y que se ha violado el derecho internacional, la soberanía y todo lo que usted quiera por ahí citar por ahí para abajo, y que Rusia tiene el mismo discurso de que se ha violado la soberanía, que esto hay que cesar, que como Israel se atreve a bombardear y atacar a Irán. Pero bueno, ¿qué ha hecho Putin? En calzoncillo, como dijo los otros días, ¿verdad? La moral en calzoncillo, ¿no? Él invadió, bombardea Ucrania, se metió en Ucrania. Eso no es así. Así que usted se da cuenta que esto es un mundo de mentiras y que cada cual dice la versión que quiere y se cree que todo el mundo es tonto y que todo el mundo, pues, dice yes sir, que todo el mundo se acuerda de esto, y esto se le aplica a todos, a Estados Unidos con su cuento, China, Rusia, Europa, Irán, Israel o el que aparezca, vea más allá de lo aparente y no caiga en la trampa esta donde nos ponen a comer huellas. Pues bueno, Xi Jinping y Putin obviamente tienen un frente unido en estos momentos, y obviamente se han ofrecido una vez más para negociar un alto al fuego y eventualmente la paz entre Irán y Ucrania. Bueno, ¿qué les puedo decir yo a ustedes? Bueno, Rusia, lógicamente, no tiene en estos momentos, ¿no?, hachas que afilar con Israel por varias razones. Primero, porque Israel no apoya a Ucrania directamente ni ha dado colaboración alguna a Ucrania. Y eso, al igual que Turquía, que tampoco ha hecho lo propio con Ucrania, pues obviamente eso cae dentro, ¿no?, del regazo de Putin. Por otro lado, usted sabe cuántos judíos ortodoxos y cuánta población tiene de judíos Rusia. Haga un search. O sea, lógicamente Putin
tiene que pensar muchas cosas. Esto no es tan sencillo. O sea, tiene población dentro, tiene un sinnúmero de cuestionamientos que tiene que trabajar y él mismo está, como dicen, cuestionado. En la relación de Xi Jinping de nuevo, pues bueno, Xi Jinping trató de mediar entre Irán y Arabia Saudita, ¿se acuerda? Vamos un año y medio atrás, casi 2 años, y pues alegadamente se logró abrir embajadas de un lado y del otro, por ahí se quedó la cosa. No ha podido tener más penetración en la región. Una vez cayese, y lo mencioné anteriormente, el régimen, si cae, el régimen de los ayatolás, ese es el mejor aliado que todavía tienen ellos en esa región del Golfo Pérsico y el Oriente Medio. Ya sabemos lo que pasó con Siria. Siria está desvinculada de su relación con China y con su relación con con Rusia, Siria. En este sentido, Siria tiene otros planes. ¿Cuáles van a ser? Bueno, Israel se apropió de mucho más territorio, varios kilómetros dentro de Siria, más allá, cogió todo lo que eran las alturas de Golán y se extendió más allá. El actual gobierno sirio no le ha exigido a Israel que eche hacia atrás, no se ha enfrentado a Israel en esto, así que parece ser que hay otro ritmo diferente y otro enfoque, ¿no? El nuevo gobierno de Siria, que para colmo lo conforma un tipo que era en algún momento parte de Al Qaeda y parte de estos grupos, obviamente, subversivos que estuvieron por mucho tiempo dando candela allá en el Oriente Medio. Pero bueno, otras cosas que es importante aquí señalar en el tiempo que tenemos, voy a partir en 2 segmentos esto, y quiero entrarnos en la discusión de tantas otras cosas que es importante que le demos seguimiento. Bueno, por otro lado, hay una información que quiero salir de ella, porque quiero adentrarme en la segunda parte en lo que está pasando allá en el Golfo Pérsico y en lo que se proyecta desde el punto de vista del análisis de los militares que están en esto, de la inteligencia Pentágono y de otros más que han estado opinando sobre lo que hay, de acuerdo a la información que se ha podido accesar o revelar, y esto es importante. Esta es una nota que voy a dar al calce de todo esto que estoy diciendo, y tiene que ver una vez más con el famoso COVID-19. Mi madre, bueno, aparentemente es back, ¿no? El COVID-19 aparentemente está de vuelta. Usted sabe que se ha propagado una nueva cepa allá en China y por Asia, y esa cepa ya llegó a los Estados Unidos también. Está por ahí por el mundo y la gente me dice, bueno, ¿por qué no tanto pánico como antes y tantas muertes? Bueno, cuando surgió el primer COVID-19 no había nada en nuestro sistema que pudiera identificar obviamente ese virus. Era un virus totalmente nuevo para el sistema inmunológico de todos los occidentales, básicamente de todo el bendito planeta, incluso para los chinos, que ya habían tenido otras variedades obviamente de coronavirus, pero para nosotros no había ninguno. Ya hemos tenido varias cepas, varias mutaciones de COVID acá, la población, la gente se vacunó, el que no se vacunó tiene inmunidad al COVID-19 original y a otras variantes. Yo hace tiempo que no me da moquillo ni nada de eso, así que anda por la calle ni cuenta me di. Si lo respiré, pues mi sistema inmunológico, gracias a Dios, ¿verdad? Toco madera, ha podido funcionar, pero bueno, por lo que dicen en estos momentos, el CDC de Atlanta en los Estados Unidos y la vigilancia que está haciendo inclusive la Organización Mundial de la Salud, que ya no tiene ninguna injerencia en Estados Unidos porque Trump se desvinculó de la OMS y las muchas cosas que puedan suceder, es que este virus que hay en estos momentos es la variante llamada NB.1.81. Mi madre. Esta variante, nuevamente, es un coronavirus NB.1.8.1. Eso es lo que está por ahí en estos momentos, según el CDC, y de acuerdo a la información que da el CDC en Estados Unidos, ¿no? Y al Departamento de Salud Federal que dirige Mr. Robert Kennedy Jr., lo que nos dicen es que básicamente, oiga bien, básicamente 1/3 de los nuevos casos de COVID en Estados Unidos es que este es el que está siendo dominante y que este es el que se ha estado propagando por los Estados Unidos. Hasta este momento no es una epidemia en Estados Unidos, no es una pandemia a nivel mundial, se une a la influenza, al catarro común y a tantas otras cosas que andan por ahí pululeando, porque usted vive en un mundo de microbios, lo sabes, ¿verdad, mi amigo? Usted vive en un mundo de microbios, bacterias, virus, parásitos, hongos, todos ellos viven en su cuerpo y lo he explicado hasta la saciedad. Por años explicamos esto en la universidad, ¿no? En los cursos que dábamos precisamente de antropología médica, como parte de los cursos que uno daba en el currículum universitario. Pues aquí lo primero que había que señalarle a los estudiantes es que tu cuerpo es una simbiosis de microorganismos y tus células, y que hay más microorganismos en tu cuerpo que células propias del cuerpo humano. Imagínense, hay más todavía. Así que usted vive en esa simbiosis, en ese equilibrio, balance, para que su vida, para que usted pueda seguir vivo, tiene que ser de esa manera. Si no, nadie puede vivir estéril. Si usted es estéril completamente, se muere.
se acaban las funciones vitales. Así que de eso vivimos, en esa simbiosis, en ese mundo microscópico, y que hay una pequeña franja que llamamos patógenos, que son los microorganismos que son letales, peligrosos para el ser humano. Pueden mutar, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí para abajo, hasta obviamente algunos que son inocuos y otros que definitivamente ayudan al cuerpo humano, desde la digestión hasta lo que usted ni se imagina, y otros que pudiesen matarlo usted, difteria, qué sé yo, la fiebre amarilla, dengue y tantos otros que aquí hemos hablado. Pues bien, sacando ese tema, porque lo traigo porque es algo que está discutiéndose en los Estados Unidos y que es parte de las noticias que están corriendo en estos momentos, hay que hablar un poco de lo que está pasando y lo que se quiere hacer. Usted sabe que, por ejemplo, Israel ha estado pidiendo que Estados Unidos entre, ¿no?, en el conflicto. Pero para esa entrada de conflicto, vamos a parar aquí un segundito. Hoy no está el ingeniero Orlando Plá, como les dije, está celebrando una nieta nueva, maravilloso, viva la vida dentro de este mundo de caos. Cosas lindas surgen y siempre hay luz más allá de la oscuridad. Vamos a esta breve pausa. Aquí el Master Carlos Figueroa le da un corte aquí al programa del primer segmento. Nos vamos al segundo segmento ahora. Usted manténgase conectado porque aquí nos desconectamos. Esto es para los amigos de YouTube que tienen que buscar la segunda parte y allá pues nos enlazamos y continuamos con todo esto. Un segundo para venir usted un poco de agua y sigo adelante.